La bendita palabra del Señor estará en Zacarías capítulo 1 versículos del 7 al 17. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Vimos en los anteriores primeros versículos del capítulo 1 de Zacarías que viene palabra del Señor a este profeta para entregarlo al pueblo, llamando al arrepentimiento antes de mostrarle las 8 visiones para dar a los retornados de Babilonia. Porque recordemos que los del pueblo de Israel acababan de regresar de un cautiverio de 70 años. Regresaron a las ruinas del templo y de su ciudad. Y lo primero que Dios hace es recordarles del por qué sus padres fueron llevados allá, para que ellos no cometan los mismos errores. Eso también es un reflejo de nosotros. A menudo somos reprendidos, corregidos para aprender y que nos vaya bien, como dice Proverbios capítulo 3 versículos del 11 al 18. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Pero entonces, ¿qué suele hacer el que no adquiere sabiduría? Rápidamente vuelve a su mismo patrón, al mismo error. Por eso Dios en su gracia les recuerda lo que les hizo a sus padres, diciéndoles: ellos no prestaron atención a mis palabras. Veamos en Zacarías capítulo 1 versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Es decir, es un llamado al arrepentimiento, que es básicamente el mensaje clave para empezar a caminar en el Evangelio y para no salirse del camino, que el mismo Señor Jesús dijo cuando empezó su ministerio aquí en la tierra. Dice Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Siempre en toda la Escritura Dios llamando al arrepentimiento y que vuelvan a Él, a sus caminos, y Él dice: si hacen eso, también yo me volveré a ti. Así que dicha esta primera introducción, veremos la primera de las visiones que registra el libro de Zacarías.
Empezamos en el versículo 7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo. Aquí vuelve a recordar nombres que se dice en el versículo 1 de este capítulo 1 de Zacarías, que por cierto significa Dios recuerda, Él nunca olvida. Dice que Zacarías es hijo de Berequías, hijo de Iddo, donde Berequías significa Dios bendice e Iddo quiere decir el tiempo de Él. Dios hace las cosas a su tiempo. De hecho, vemos que 3 meses después que vino por primera vez palabra del Señor llamando al arrepentimiento, vuelve a venir palabra del Señor, pero en visión, al profeta Zacarías, en el mes de Sebat, que es el 11º mes del calendario hebreo, enero-febrero, donde es todavía temporada de lluvias intensas. Versículo 8 de nuestro texto principal. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Si se dan cuenta, en el versículo anterior dice que vino palabra de Jehová diciendo, y lo más lógico es que este versículo 8 exponga lo que va a decir, pero no, sino que le muestra a Zacarías una visión, porque la palabra puede venir también en una visión, como cuando Dios hace un pacto con Abraham sin H en Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Vean que dice que vino palabra del Señor a Abraham en una visión. Cristo no solo se muestra en logos y en remas, sino también en una visión. Y Abraham le creyó. El Señor lo llevó afuera y aunque probablemente no pudo contar las estrellas, hasta hoy en día, después de miles de años, sigue teniendo hijos en la fe. Volviendo al versículo 8 de nuestro mensaje de hoy, dice que Zacarías vio en la visión que era de noche. Esto nos dice el panorama en aquel momento que estaba en tinieblas, hablando espiritualmente. Dice que vio a un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, como un color rojizo, que es generalmente representación de guerra y de sangre, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. ¿Qué significa esto? El mirto es un arbusto aromático con una belleza esplendorosa, llena de flores pero pequeña, y aunque no son como los cipreses, árboles que se elevan hasta el cielo, son parte de la creación de Dios, no así los espinos y cardos que no estaban considerados. Dice Génesis capítulo 3 versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cuando dice esto implica que no eran parte de la creación original. Estos fueron parte de la maldición de la tierra después de que el pecado vino al mundo. Así que los espinos y cardos representan la tierra maldecida. Decimos esto porque después mostraremos lo opuesto a esto que son los mirtos, como ya adelantamos algo. Veamos también en Isaías capítulo 5 versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Espiritualmente, cuando habla de su viña, no solo está hablando del pueblo de Israel, sino de la iglesia de Dios hoy, los que son creyentes en el corazón. Cristo habla que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, como también fue profetizado por Isaías capítulo 27 versículos del 2 al 5. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día,
para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré y los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Aquí vemos que la viña es restaurada y lo que es espinos y cardos que representan la maldición se queman. Dice también en Isaías capítulo 5 versículo 13: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Dice que en lugar de ortigas crecerá arrayán, que es otro de los nombres para el mirto. Por lo tanto, si espinos y cardos representan la maldición, lo opuesto, el mirto, representa la bendición. Así que volviendo a Zacarías, los mirtos que estaban en la hondura, en la profundidad, no en los montes, en un lugar bajo, significa que estaban en un estado deprimido, en una condición triste. Eso refleja cómo estaba el pueblo en esos días. Ellos volvieron de la cautividad y básicamente eran libres de nuevo, pero cuando regresaron a su tierra, vieron que estaba quemada y en ruinas. Y aunque empezaron bien, se fueron desanimando, y es como está la iglesia hoy, en que cada día se va desmotivando, no hay unidad entre los miembros, pero el Señor en algún momento volverá a ayudar a su pueblo. Regresando a nuestro versículo 8, vemos también la imagen de los caballos. Aquí podemos decir que los colores de los caballos determinan la autoridad que tiene el jinete del caballo. En este caso, por el color rojo del caballo en que está montado, está ejecutando juicios sobre las naciones, que era amenaza para Israel. Así, los diferentes colores de los caballos significa que Dios usa diferentes maneras para traer juicio sobre las naciones. Luego, más atrás, hay caballos overos. Overos se refiere a caballos de color mezclado de manchas blancas sobre colorados. Se refiere a que se va haciendo justicia. Y luego están más atrás los caballos blancos, lo cual se ha terminado de hacer justicia. Versículo 9. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Ahora, los verdaderos profetas siempre indagan y preguntan respecto a los negocios del Señor, como lo hace este profeta, diciéndole: Señor mío. Y frecuentemente en todas estas visiones, Zacarías utiliza la expresión el ángel que hablaba conmigo. Es decir, según la traducción original, sería el mensajero que hablaba con Zacarías. Después descubriremos que este varón era el ángel de Jehová. Más adelante veremos que se le llama directamente Jehová, porque hay un Jehová que envía y un Jehová enviado. El Jehová que envía es el Padre y el Jehová enviado es el Hijo, que siempre está enseñando, derramando gracia de sus labios. Dice Salmos capítulo 45 versículos del 1 al 5: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria será prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Versículo 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Es decir, le preguntó al ángel y le respondió el varón. Si leemos con cuidado nos daremos cuenta que el varón es el ángel. Y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Como vemos, estos van de un lugar a otro sobre la tierra enviados por Dios, por la autoridad de Él. Nada hacen por su propia cuenta. Son, por llamarlo de alguna manera, seres celestiales que están a disposición de Dios. Versículo 11 de nuestro texto base. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Aquí nos damos cuenta que el varón era el ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y que era el mismo ángel que hablaba con Zacarías. Dice después: y dijeron. Note que le dan cuentas a él, al ángel de Jehová. Dijeron esto:
Hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ese es el reporte, que todo está tranquilo bajo el gobierno persa. Todo parece estar bien excepto por Israel, que está en la hendidura. No tiene templo, lo cual es un gran problema, porque Cristo 500 años más tarde, según la profecía bíblica, vendrá a un templo, por lo que es difícil que suceda cuando el templo no existe. Y aunque Babilonia ha sido derrotada, es necesario reconstruir todo. Pero el punto es que todo va bien en el mundo, excepto por la nación de Israel. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque la mayoría de las personas estaría muy feliz mirando la condición del mundo, aunque está en decadencia. Total, la carne está bien. Pero Dios no piensa como el hombre. Dijo él en Isaías capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no mira la vida de la manera que lo hace el resto del mundo. Él está mirando específicamente a Israel, su nación elegida. En estos tiempos a su Israel espiritual o su iglesia, y está viendo sus problemas. Versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Aquí aparece el Hijo hablándole al Padre, a Jehová de los ejércitos. Vemos a Cristo como mediador intercediendo por Jerusalén, que estaba presa, cautiva y pisoteada en el tiempo de Babilonia. Vemos al mediador entre los cielos y el hombre diciendo: ya se cumplieron los 70 años. Israel está hundido y el resto del mundo está bien. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué 70 años, como lo profetizó Jeremías? Dice Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto porque así como el Señor dijo en el principio que el hombre tome reposo un día a la semana, también mandó que la tierra debía reposar el 7º año. Dice Levítico capítulo 25, versículos del 2 al 4. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrará tu tierra y 6 años podrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Luego dice en Levítico capítulo 25, versículos del 8 al 11. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y si santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, ni segaréis lo que naciere del suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Pero los israelitas no hicieron descansar la tierra, es decir, rechazaron este mandato y continuaron pecando. Así que por 490 años ellos habían quebrantado sus mandamientos. Por lo tanto, veamos lo que hace Dios en Jeremías capítulo 25, versículos del 8 al 12. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas ciudades en derredor, y los destruiré, y los pondré por descanso y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre.
Es decir, aquí dice que aquellas ciudades de Judá y otras naciones vecinas van a ser destruidas y desoladas, y que tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Pero no dice que la tierra permanecerá sin habitantes, sino que lo puso en manos de Nabucodonosor. Dice Jeremías capítulo 27 versículos del 4 al 8. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Esto quería decir que debían mantenerse sobre la superficie de sus ciudades sin ser llevados al cautiverio. Solo tenían que servir al rey de Babilonia, es decir, poner su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. La prueba es que cuando Nabucodonosor hizo a Joacim su rey vasallo, no destruyó ni las ciudades ni el templo, solo puso un yugo de servidumbre sobre ellos. Y si el rey Joacim hubiese sido fiel a las palabras del Señor, todos hubieran seguido ahí sobre sus tierras por los 70 años, pero decidieron ser rebeldes y no obedientes, y sufrieron las consecuencias de un primer asedio con deportación y despojo de bienes sagrados. Dice Segunda de Reyes capítulo 24 versículos del 1 al 5. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que le destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Lo mismo pasó con el rey Sedequías. Dios le habló por medio de su profeta en Jeremías capítulo 27 versículos del 12 al 13. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? Pero ellos no obedecieron, no quisieron servir a Nabucodonosor y decidieron irse para Egipto, algo que el Señor les había prohibido. Dice Jeremías capítulo 43 versículos del 1 al 7. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde habían sido echados, para morar en tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán,
y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Así que por esta razón, ahora sí fueron llevados cautivos a Babilonia, para que se cumpliese el descanso de la tierra. Dice 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos del 21 al 22. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos, mas al primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Era obvio que si estaba deshabitada e improductiva estaría en sabbat o descanso. El tiempo en que los judíos estuvieron ausentes de su tierra permitió que sobre ésta se cumpliese la palabra de Jehová, dicho también en Levíticos capítulo 26, versículo 34. Entonces la tierra gozará en sus días de reposo y todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Veamos también en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Continuemos con nuestro texto principal, versículo 13. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Respondió el Padre al Hijo buenas palabras, llenos de gracia. Versículo 14. Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Noten que le dice a Zacarías que tiene que clamar diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Vemos al ángel de Jehová como mensajero del Padre y vemos que Dios se interesa mucho por su pueblo a pesar de sus problemas. Versículo 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Es decir, Dios usó a esas naciones como Babilonia, Asiria y otros cuernos para corregir, pero ellos agravaron el mal, se les pasó la mano. Ahora Israel viene al retorno y dice Dios, yo voy a castigar a estos cuernos. Luego Dios traerá a 4 carpinteros para corregir a las naciones. Ellos trazarán las medidas exactas, porque el que se le va la mano necesita de alguien que le enseñe a no pasarse de la medida. A veces Dios puede usarnos para corregir a otros, pero se nos va la mano, como se le fue la mano a Hitler. Primero el Señor corrige a sus propios hijos, pero después les va a tocar a las naciones. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Es decir, se volvió y utilizará a su siervo Zorobabel, tipología de Cristo, para edificar la casa, el templo, los sacerdotes. Luego con rectitud los muros de Jerusalén para protección del pueblo. Versículo 17 y último de nuestro texto principal. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Aquí vemos a una hermosa promesa de que Dios no abandonará a su pueblo. Él los restaurará, no solo por el Israel y Jerusalén físico, sino por la espiritual que es la iglesia, la nueva Jerusalén. Aquí cuando habla de su bien se refiere más que todo a lo espiritual. Lo otro viene por añadidura. Dice Jeremías capítulo 31 versículo 14. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Amén.